La mayor parte de la historia es incomprendida, existen muchos problemas al comprenderla y entenderla, y es que la historia está plagada de mitos y malentendidos, que corrompen al mundo y la sociedad en la que vivimos, ya que las formas de pensar afectan la manera de actuar de las personas a nuestro alrededor. Una de las mentiras más dañinas para todos, sin duda, es la teoría evolucionista. Y la razón de esto es que se impulsa la contaminación ambiental, ya que la creencia evolucionista afirma que todas las especies descienden de un solo ser viviente, por lo que impulsa a las grandes empresas a seguir contaminando el ambiente y deforestando bosques sin medida. Pues dicen, no importa si acabamos con todo, todo volverá a surgir de las piedras nuevamente. Cuando esto no es así, y si no cuidamos lo que tenemos ahora será demasiado tarde, por eso debemos sacar estas ideas absurdas, para así evitar que lo peor suceda. Así que dejando la introducción larga, prepárate muy bien porque estás a punto de entrar a Relex Online. La historia detrás del mito, capítulo 4, tema: los problemas del evolucionismo. Historia. Jean-Baptiste Lamarck fue el primer naturalista en proponer la teoría evolucionista, pero más tarde, Charles Darwin reforzaría más la teoría evolucionista, realizando viajes por todo el mundo, viendo restos de animales que existieron en la antigüedad, pero más tarde se dará cuenta que algunos animales antiguos se parecen a los que existen hoy en día, e hizo una escala y comparó los huesos de los anteriores, comparando los huesos de los animales antiguos con los actuales. Además, se dio cuenta que a veces hay pequeños cambios en los seres vivos por las mutaciones, entonces él propuso que las especies descienden de otras, esto gracias a una serie de adaptaciones y cambios que se transfieren de generación en generación, dando origen a otras especies nuevas. Esto según Darwin. ¿Pero qué tan cierta es la teoría evolucionista misma? ¿Será verdad? La duda siempre surge, aunque algunos simplemente creen ciegamente, sin comprenderlo bien del todo. Comenzaré explicando qué es una mutación y cómo funciona. El ADN es como un libro el cual dice todo sobre ti, tu altura, tu color de ojos, tu color de piel y un largo etcétera. Pero ocurre que algunos filamentos de esta cadena se reajustan, pero a veces no encajan por lo que son reemplazados por otros, que no van ahí, pero encajan. Entonces ahí es cuando sucede el error, la mutación, generalmente sin ningún efecto, pero están las contadas veces en las que sí tienen efectos, pero son muy escasas. Y cuando tienen efecto, el 99.9% de las veces son dañinas y causan estragos en los individuos, inadaptándolos para su supervivencia. Entonces, es ahí cuando entra en juego la selección natural. Como los individuos están inadaptados por las mutaciones, tienen menos probabilidades de reproducirse, pero a veces sí sucede. Y tenemos el fenómeno de desmutación. Este proceso ayuda mucho a las especies para preservarlas y mantenerlas. Además de que los genes ayudan mucho en este proceso, pues los genes son un poderoso mecanismo estabilizador cuya función principal es impedir la evolución de nuevas formas de vida. Lo cierto es que las mutaciones no son una fuerza impulsora para la macroevolución, la supuesta metamorfosis de una especie a otra. En realidad las mutaciones sirven para crear variabilidad genética, no para impulsar la macroevolución. Y sí, existen mutaciones que ayudan a la adaptación de las especies, llamadas mutaciones benéficas. Este tipo de mutaciones sí ayuda a la adaptación de las especies, de los individuos, pero aparte que son muy escasas, también tienen un pro y un contra. Este tipo de mutaciones suelen ser beneficiosas, pero también perjudiciales. Benefician en algo, pero también dañan. Desbeneficia la probabilidad de adaptabilidad de los individuos. Por supuesto, existen las mutaciones benéficas al 100%, que no dañan ni degeneran nada en el individuo, pero aparte de que son muy escasas, no son una fuerza impulsora para la macroevolución. El concepto de la lenta metamorfosis de una especie a otra. A pesar de todo, los evolucionistas siguen argumentando de que las mutaciones son una fuerza impulsora para la macroevolución. Debido a la naturaleza dañina de las mutaciones, el hecho de que la mayoría de las mutaciones son dañinas al organismo parece difícil de conciliar con el punto de vista de que la mutación sea la fuente de materia prima para la macroevolución. No es algo que ayude ni apoye la transición macroevolutiva. Una de cada 1000 mutaciones resulta ser verdaderamente beneficiosa para los individuos. Lo que realmente hacen las mutaciones es crear variabilidad de algunas características que anteriormente ya existían en el individuo, por defecto. Y fenómenos como especiación alopátrica, sináptrica, por hibridación, por divergencia,
y en general todos los tipos de especiación crean variabilidad solamente. Y el término especiación es incorrecto porque no crea especies, solo crea variabilidad de lo mismo. Ciertamente los mutantes que se ilustran en los libros de texto de biología son una colección de fenómenos y monstruosidades, y la mutación parece ser un proceso destructivo más bien que constructivo. Diversos experimentos con animales e insectos, como por ejemplo el experimento de las moscas de la fruta y del vinagre, demostraron que después de una cantidad mayor o menor de generaciones, los mutantes eran eliminados, no podían competir porque no eran formas de vida mejoradas, sino que degeneradas y en desventaja. Las mutaciones a nivel celular son más relacionadas con condiciones genéticas degenerativas y enfermedades como el cáncer. De hecho, esta gráfica muestra que el origen del cáncer es principalmente por mutaciones, y esto en un 66% de las veces, factores ambientales en un 29%, y de herencia 5%, además de otras condiciones o enfermedades genéticas como leucemia, cáncer en la sangre, además de otras condiciones de origen mutágeno. A pesar de todo, los evolucionistas creen y difunden ampliamente que las mutaciones son la fuente de materia prima para la macroevolución, idea con evidentes problemas de argumentación mecanicista. La idea de que las mutaciones son la base para la metamorfosis lenta y progresiva de una especie a otra es dudable, y personalmente no lo creo. Este modelo se sigue enseñando en las escuelas, aunque realmente esto no es verdad. Según los evolucionistas, es un proceso que abarca millones de años, la lenta transformación de una especie a otra, de ratón a mono y de un mono a humano. Cuando esto no funciona así, realmente no se tiene evidencia certera de que esto haya sucedido así. Es más, la evidencia muestra que parece más bien saltos evolutivos que cambio gradual. La evidencia no muestra una lenta metamorfosis. Y no, este pez no es nuestro ancestro. Tomando en cuenta lo anterior dicho, además de la evidencia científica empírica, además de los años de estudio en la genética, surge la cuestión. Aunque todas las mutaciones fueran beneficiosas, ¿podrían producir un organismo nuevo? No, no podrían hacer eso. Una mutación solo podría resultar en la variación de una característica que ya estuviera en el organismo. Suministra variedad, pero nunca produce nada nuevo. También los macroevolucionistas dicen que la inteligencia humana salió fruto de mutaciones y trastornos en las células cerebrales de los simios antiguos. Otros macroevolucionistas dicen que el consumo de carne ayudó más en este proceso. Esto debido a la proteína y a las vitaminas que contiene la carne. Ayudó al desarrollo de la mente humana, supuestamente, según ellos. Otros alegan que no. Dicen que la inteligencia humana surgió gracias a que los simios comían moluscos que estaban en sus conchas. Y según ellos, esto desarrolló la inteligencia humana. Esto gracias a las vitaminas, yodo, ácidos grasos y aminoácidos que contienen los moluscos marinos, que están en sus conchas. Aunque esto está estrechamente relacionado con la teoría del simio acuático. La teoría del simio acuático trata de que un grupo de simios abandonaron las selvas para irse a vivir cerca de la costa, en el mar. Ellos ahí pasarían la mayor parte del tiempo buscando su alimento predilecto y cazando en las profundidades del mar. Estos simios perdieron toda su capacidad del pelo y se transformarían más tarde en mamíferos marinos o sirenas. Esto supuestamente explicaría por qué carecemos de pelo, a diferencia de otros mamíferos terrestres. También supuestamente esto explica nuestra fisiología acuática, ya que los humanos tienen capacidades que únicamente se verían en los mamíferos marinos, como una columna ultraflexible y una capacidad pulmonar similar al de las focas, claro, con entrenamiento. El récord de buceo por apnea es de 20 minutos. Además, poseemos una capa térmica que nos protege y nos mantiene calientes bajo el agua, bajo nuestra piel. Todas estas características que el humano posee se explicarían con la teoría del simio acuático. El problema con esta teoría es que no existen pruebas empíricas, solamente filosóficas, por así decirlo, o solo teóricas, por las características que el humano posee. Y de ahí es un punto de partida, de ahí se dejan llevar los seguidores de la teoría del simio acuático. Volviendo al tema inicial, debemos considerar el hecho de que las mutaciones dañan más que ayudar al organismo a macroevolucionar. Algunas de las mutaciones pueden ayudar a la adaptabilidad y variabilidad de las especies, pero no para impulsar que su descendencia se transforme de lo que es a otra cosa.
Por todas estas cosas, es fundamental preguntarse, ¿parece razonable que todas las células, órganos, extremidades y procesos tan sorprendentemente complejos que existen en los seres vivos fueran construidos por un procedimiento que destruye? A ver, como ejemplo, si un cirujano hiciera miles de movimientos equivocados por cada movimiento acertado, ¿dejaría que lo operara él? Si un conductor de un automóvil tomara miles de decisiones equivocadas por cada una acertada, ¿dejaría que manejara él? Si un constructor hiciera miles de trabajos mal hechos por cada uno bien hecho, ¿lo contrataría usted? Así pasa con las mutaciones. El cerebro humano es uno de los órganos más importantes y complejos del cuerpo. Cada cerebro tiene miles de millones de conexiones neuronales. Cada conexión neuronal es un recuerdo, sentimiento, pensamiento, sensación, etc. Cada combinación de conexiones neuronales es crucial para el correcto funcionamiento de este. De hecho, tu cerebro ya ha hecho miles de conexiones neuronales al ver este video y de todo lo que has hecho en este día, o lo que has pensado, o de lo que has vivido, de lo que has aprendido. Son muchos factores, cada quien tiene su propio porqué. Ahora bien, el cerebro humano no pudo surgir a base de mutaciones aleatorias. Tampoco lo más importante, la conciencia y la autoconciencia. El aparecimiento de estos dos rasgos únicos sigue siendo un misterio para los evolucionistas no razonables. Ahora bien, para dejar bien en claro y que no se malentienda, la teoría de la evolución supuestamente no es un proceso lineal, sino que un proceso muy sumamente ramificado. Pero es el mismo proceso, mutación y metamorfosis, transformación de una especie a otra gradualmente. Este tema da para otro video, ya que está ligado a la taxonomía y a la filogenética. Regresando al tema inicial, vamos ahora al escaño del registro fósil. Este también es un tema complejo que se tendría que abordar en diferentes videos, pero sintetizaría un poco el tema hablando de lo importante. Hablar del registro fósil es complejo, ya que hasta ahora se han encontrado un montón de formas de vida anteriores, pasadas, y cada vez que se encuentra un fósil se tiene que añadir sí o sí al árbol que supuestamente nos conecta con el ancestro común de la vida, aunque nos hacen creer que se basan en pruebas inmutables para llegar a este tipo de conclusiones. Pero la realidad es que los científicos están más confundidos que uno mismo, ya que las supuestas pruebas también tienen errores gramaticales grandes y contundentes, pero no lo admiten. Los fósiles nos suministran información muy importante de cómo era la vida en el pasado. A su vez, es una fuente de información muy importante para los evolucionistas, para el argumento general del evolucionismo. Analizando todo el registro fósil actual que se tiene actualmente, los años de recolección de fósiles, encontramos importantes lagunas de transición entre cada una de las especies que han vivido en el planeta. Estos aparecen y desaparecen del registro fósil sin diversificación más que dentro de su propio grupo, de su propio género, sin metamorfosis gradual a otra cosa, como plantea el evolucionismo. Además, a medida que los procesos de descomposición naturales avanzan, los ácidos nucleicos degeneran rápidamente, o sea, el material genético, haciendo que el estudio del ADN sea muy difícil cuando los cuerpos están prácticamente en los huesos. Y entre más tiempo pasa, más difícil se vuelve estudiar los ácidos nucleicos del cuerpo. Existen excepciones, por ejemplo cuando el cuerpo está congelado, el ADN se preserva durante mucho más tiempo. Puede preservarse durante milenios incluso, lo que hace posible el estudio de cuerpos que llevan congelados miles de años. Pero aún así hay un tiempo límite donde el ADN caduca y ya no se puede estudiar. Lo que sí puedo decir es que el congelamiento alarga mucho el plazo de la conservación del ADN. Hay momentos cuando ya no es posible extraer ADN de un cuerpo. Es cuando ya está petrificado, cuando ya es un fósil, ya no es posible extraer ácidos nucleicos de esto. No se puede extraer ácidos nucleicos de un fósil. Ya ni siquiera se pueden datar con exactitud los fósiles. Los métodos de datación del tiempo son muy cuestionables.
Tampoco los isótopos duran tanto tiempo, lo que representa un problema para la filogenética, ya que la base de la filogenética es la genética, o sea, los ácidos nucleicos, el ADN. Y debido a que los ácidos nucleicos no duran mucho tiempo, pues entonces es difícil saber a quién está vinculado a quién. Por lo tanto, la filogenética queda en tela de juicio. Por todas estas cosas, entre otras no mencionadas en este video, es por eso que la teoría de la evolución y la filogenética están en tela de juicio hasta entre los más prominentes científicos evolucionistas que la proponen, que la juran y la hiperjuran fervientemente sin tomar en cuenta los datos que están en contra de la teoría, convirtiéndose así en un dogma adoctrinático, en una teoría sesgada. Todos los datos que están en contra de la teoría de la evolución o se ocultan o simplemente no se mencionan. Si hablamos genuinamente de los simios de transición, es decir, de nuestra supuesta metamorfosis de simio a humano, encontramos grandes incongruencias importantes, así como manipulación de los fósiles y la armazón de una historia ficticia. Para empezar, se suelen hacer malas reconstrucciones de los supuestos simios de transición. Se los pinta, se los reconstruye de una manera muy humanizada y no guiándose por los fósiles, dándoles una apariencia que no tenían cuando estos animales estaban vivos. Por ejemplo, con los Australopithecus se les suele humanizar demasiado, apariencia que estos no tenían cuando estaban vivos, no era su aspecto real. Pero si nos dejamos llevar totalmente por los fósiles, nos encontramos con criaturas completamente simiescas. De hecho, la imagen que están viendo en pantalla es la representación más correcta que se ha hecho de estos simios antiguos. A estos simios se les clasifica como del género Homo, no del género Pan, y es un total error. Estos simios pertenecen al género Pan, es una subespecie de chimpancé, los Australopithecus. Al igual que los bonobos, eran diferentes subespecies. Y todo esto lo digo por sus características anatómicas y por sus fósiles, que nos hacen ver que es obvio que es del género Pan, no del género Homo. Otra cosa que se nos dice es que estos caminaban normalmente erguidos o parcialmente erguidos. Pero analizando los restos de este simio, nos damos cuenta que en realidad caminaban al igual que los chimpancés, casi en su totalidad. Analizando su columna vertebral es que podemos llegar a esta conclusión. Caminaban más en 4 patas que en sus 2 patas. Además de vivir en los árboles, en las selvas de aquel entonces, y sus patas estaban hechas para trepar. Cuando se suele encontrar uno de estos fósiles, nunca se encuentra un esqueleto completo, solamente restos de mandíbulas o dientes o pequeños huesos, fragmentos de huesos. Entonces tienen que construir con lo que van encontrando un esqueleto que vaya encajando cada hueso. Es como armar un intrincado rompecabezas. Lo que se tiene de la mayoría de los simios de transición son solo fragmentos de huesos, pequeñas partes de hueso, no sabiendo exactamente su aspecto real, con la excepción algunos como los neandertales. Pero los neandertales son del género Homo, eran humanos, eran una etnia humana. Hasta hace muy poco, los restos de Australopithecus eran muy pocos, pero se fueron descubriendo más fragmentos, más huesos, y los paleoantropólogos fueron armando el rompecabezas, de poco a poco. Hasta hace poco, el esqueleto del Australopithecus más completo era el ejemplar de Lucy. Este se descubrió en los años 70, del siglo pasado, del siglo XX, aunque evidentemente no es un esqueleto completo. Es un 40% del esqueleto. Hasta hace unos años, era el esqueleto más completo que se tenía. Pero con el paso del tiempo se fueron encontrando más huesos. Y actualmente tenemos un ejemplar más completo, que es prácticamente el 80% del esqueleto total. Evidentemente faltan huesos todavía en ese esqueleto. Por ejemplo, en los huesos de los brazos, ya que los brazos eran más largos, además de los huesos de las patas, que están incompletos, así como de la columna vertebral y las costillas, entre otros. Lo cierto es que este simio no tiene nada que ver con nosotros. Hay un gran vacío entre esto y nosotros. Lo cierto es que no hay manera de probar de que de esto hayamos descendido nosotros. No hay pruebas, solamente lo que se dice. Lo que se dice fervientemente.
Si analizamos su cráneo, nos damos cuenta que sus molares eran muy similares a nosotros, y eso es un argumento que los evolucionistas suelen decir a su favor, como si finalmente eso demostrara que venimos de eso, cosa que no es así. Esto se puede explicar por una dieta mayormente vegetal, o tal vez porque los dientes se fueron erosionando con el paso del tiempo. Lo más seguro es que la dieta de estos simios fuera herbívora, lo que explicaría su dentadura singular, por así decirlo. Ese pequeño hueco de la cabeza también es un argumento que usan los evolucionistas para decir que venimos de eso. Cosa totalmente estúpida, no tiene nada que ver. Estudios posteriores demostraron que el cerebro de este simio no era singular, era igual al de los chimpancés prácticamente. E incluso irónicamente es más pequeño que el del chimpancé, lo que contradice aún más todo esto. Ahora bien, el modelo tradicional que toda la vida se nos ha enseñado ahora es descartado por los evolucionistas, por ser demasiado simplista, porque supuestamente también es un árbol genealógico complejo, sumamente ramificado. Aunque dentro de esta área también se han falsificado muchos supuestos simios de transición que complementarían la historia de nuestra supuesta metamorfosis de simio a humano. El caso más famoso es el hombre de Piltdown, y como este hay más casos que no han salido a la luz, porque quieren que nos traguemos este cuento sin cuestionar nada. No quieren que hagamos uso de nuestro pensamiento crítico, que es lo que se está haciendo aquí y ahora, usando el pensamiento crítico para cuestionar esta infame conjetura, viendo lo que hay detrás del mito, detrás de lo que se nos hiperjura como una verdad absoluta, defendiendo la labor de la ciencia, el pensamiento lógico y crítico, algo que se está intentando reprimir. Evidentemente aún falta muchas cosas por mencionar. Esto solo es la punta del iceberg. Entre las cosas que nos faltan por hablar y por mencionar, que tienen que ver mucho con este tema, es, por ejemplo, la epigenética, la EVA mitocondrial, el mito de los órganos vestigiales, el mito del ADN basura, el mito del 98% de parecido genético del ADN del chimpancé y nosotros, el Adán cromosómico, el deterioro del genoma humano y lo que no nos cuentan de la selección natural. Además, la ola de corrupción por parte de los científicos, el ocultamiento de pruebas claves que terminan de derrumbar esto, la singularidad humana y todo lo que se desprende de la idea del azar, del caos. Porque la ciencia objetiva nos muestra que no somos producto del azar, no somos producto del caos. La ciencia muestra estructuración, un pensamiento inteligente, un diseño inteligente que nos diseñó, que nos hizo. Tal y cual somos, seres pensantes, seres singulares, cuya singularidad se desprende de esta teoría. La idea del azar y del caos como creador y hacedor del todo, sinceramente es insostenible, difícil de conciliar viéndolo desde una perspectiva científica objetiva. Y por la obviedad y el pensamiento inteligente, lógico y crítico, por alguna razón hay gente que encuentra tranquilizador el creer en la inexistencia de Dios, de un creador inteligente, y se esfuerzan por difundirlo y hacerlo pasar como una verdad absoluta, como algo indescartable la idea de la inexistencia de Dios, como si finalmente la ciencia demostrara que esto es un hecho. Cosa que es completamente mentira. Es todo lo contrario. Si Dios no existiera, no sería algo tranquilizador, sería un horror total. Algo mortificante, un horror incandescente e indescriptible. Algo devastador, el horror puro, un horror insoportable. Además de todo eso, sería algo incongruente y sin sentido. Menos mal que la ciencia nunca ha mostrado eso. Siempre ha mostrado creación inteligente, desde lo molecular hasta lo infinitamente grande. La evidencia muestra algo tranquilizador. Arroja luz sobre un ser superior, un creador inteligente que lo hizo todo, una mente maestra que está detrás del todo. Podrían surgir muchas preguntas, pero ese es tema para otro video. La reflexión aquí es: cuidemos lo que tenemos, porque no saldrá de las piedras todo lo que existe o lo que existió en este planeta.
algo que literalmente plantea el evolucionismo no teísta, que todo salió de las piedras, de la materia inerte sin vida. Argumento totalmente absurdo y que contradice toda evidencia científica. Pero los supuestos científicos siguen persistiendo con la misma falacia. Cuidemos la fauna animal actual, porque de un solo grupo de animales de la misma especie no saldrá toda una biodiversidad que existe hoy, ni mucho menos la que existió. Mucho que decir todavía. Aún faltan muchas cosas por mencionar y profundizar. Esto solo es la punta del iceberg. Aún quedan muchos cabos sueltos que no hemos mencionado en este video, pero en próximos videos hablaremos más al respecto sobre el tema. Gracias por ver. Esto es RELEX Online.